Seguro que has escuchado en más de una ocasión que si no eres visible no existes. ¿A qué lo has oído? Sí. ¿Y has hecho algo? Pues a lo mejor no. Bueno, hoy menos mal que traemos a un invitado que nos va a contar la imprescindibilidad de la visibilidad, porque creemos que simplemente porque tengamos un nombre, porque tengamos una página web, porque tengamos un talento ya está todo hecho. Pero no es verdad. A veces no te conoce ni siquiera tu vecino de la esquina. Por uno te van a conocer desde el punto de vista profesional. Y entonces, lo que no nos hace ver, pues pueden ser unas objeciones distintas. Yo quiero preguntarle absolutamente todo porque él ha pasado de estar casi escondido a conseguir ser muy visible y estar absolutamente casi hasta en la sopa. Y no solo eso, es visible él y enseña a otros cómo puede conseguir visible su negocio, consiguiendo apoyarles y apalancarles de otras maneras. Pero eso que nos lo cuente él. Os presento, como no, a Joan Ander Aragón. Muy buenas, Joan. Hola Rosa, muy buenos días. Visibilidad, algo, un concepto que a la gente le teme muchísimo. Y no sé exactamente por qué le teme tanto, porque tú crees que teme la gente ser visible. Yo voy a hablar desde mi experiencia propia y es que tenemos muchas cosas en la cabeza que nos ocupan mucho espacio y la principal de ellas yo creo que cuando hablamos de visibilizarse es el hecho de ¿y qué dirán? ¿Y qué Ujú. dirá la gente a la que le importo? ¿Y qué dirán mis hermanos? ¿Y qué dirán mis amigos? ¿Y qué dirán los profesionales con los que trabajo? ¿No? Pero en casos extremos, y eso yo lo he vivido, ¿hasta qué dirá cualquiera? A la persona que menos interés tiene sobre ella, esa también te preocupa, ¿no? Y el punto está en ir venciendo esos miedos, esas incertidumbres y centrarte en lo que tú de verdad quieres, más allá de lo que pueda pensar el que está alrededor tuyo. Para los que todavía no saben tu visibilidad o no te conocen, me gustaría que pudieras darnos unas pinceladas, porque tú siempre dices que eres bilbaíno, que has nacido en Bilbao, pero que tienes corazón mexicano porque has estado muchísimos años ahí y tienes como un entramado de muchas cosas, ¿no? Licenciado en Derecho. ¿Quién es Jonander Aragón? Sí, partiendo de la base del punto de nacimiento es justo al revés. O sea, yo soy bilbaíno porque los de Bilbao nacemos donde nos da la gana y yo decidí nacer en México. Porque, Anda, pensaba que era al porque revés. incluso antes de nacer me parecía un país extraordinario. Y bueno, tuve la suerte de que mis padres se trasladasen allí y nacer en México. Ujú. Ya lo digo, en un país de una riqueza personal, natural, cultural, extraordinaria, un país espectacular, en pocas palabras. Y eso es parte de mi vida. Viví 21 años allí y lo llevo muy dentro. De hecho, puedo ser mexicano y español a la vez, según con quién esté hablando. Y todo eso me ha marcado mucho, me ha abierto mucho los prismas y la forma de entender el mundo. Y bueno, luego ya viviendo en España, licenciatura en Derecho, máster en Asesoría Fiscal de empresas y de grandes patrimonios, grandes despachos de abogados por todos conocidos, entidades financieras y el gran momento de decidir emprender y luchar por los objetivos más personales desde el emprendimiento personal junto con Sandra, mi pareja de toda la vida. Y eso implica que ahora cuando estás emprendiendo no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo de derecho, ¿no? No pusiste tu bufete de abogados ni fuiste a una consulta, que eso podía haber sido lo más menos fácil. De hecho, te fuiste a un territorio totalmente distinto. Sí, fuimos a un territorio absolutamente distinto, que nos gustaba, que nos llamaba mucho la atención, pero también un poco por eso, ese no saber si el cambio de ciudad, de Madrid a León, yo partía con una premisa en mi cabeza, quizás no era del todo cierta, y es, en una ciudad más pequeña, todo el mundo tiene ya su asesor, es muy difícil entrar. Bueno, esas jugadas que nos hace nuestro propio cerebro y de lo que tú sabes mucho y mentorizas mucho, que te estás poniendo tú la cortapisa adelante y te estás poniendo los problemas, ¿no? Y entonces apareció otra oportunidad y decidí renunciar a algo que me gustaba mucho, que me apasionaba, e ir por otra vía que a priori me resultaba interesante y en mi cabeza sin tantas complicaciones de entrada. Ujú. ¿A qué te dedicaste en ese momento cuando hiciste ese cambio, John? Bueno, cogimos y montamos un restaurante enorme,
grandísimo, cerca de 200 plazas, eh, 30 empleados, un cambio completamente radical. A dirigir una empresa sobre algo que conocía desde el punto de vista del que se sienta a comer en un restaurante, de lo que me gustaría, cómo me gusta que me traten, cómo me gusta que se sirva, cómo más, pero sin conocer las interioridades del negocio, ni mucho menos. ¿Ahí influyó que funcionara o que no funcionara, que en este caso no terminasteis modificando la estructura de lo que habéis hecho, que hubierais sido visibles? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pasamos, quisimos, nuestra intención fue llegar a Galeón con un perfil muy tranquilo, muy, joder, no vaya a pensar la gente, mira, estos que vienen de Madrid. De hecho, nos decían, oye, trabajas en la Mari. Y sí, sí. O sea, este es el restaurante de Café Quijano, ¿verdad? Y nosotros decíamos, sí, o sea, no decíamos ni sí ni no y tal, pero tampoco queríamos decir que era nuestro, porque la visión era como jolín, pues era un restaurante potente, que va muy bien, que tiene tirón, que acaba de arrancar y era como, ahora si digo sí, no, no, no es de ellos, es mío. La gente iba a decir, joder, vaya, esa era nuestra mentalidad, ¿no? Vaya cómo vienen estos de subiditos, ¿no? Entonces, A lo sí, mejor esa es una de las pegas que antes decías sobre la opinión, ¿no? De lo que va a pensar la gente y a veces en ese pensamiento los que peor nos estamos etiquetando somos nosotros e incluso ser visibles parece que suena a soberbio y que la gente no te aplaude tanto por eso. eso es. Sí, es uno de las principales diferencias que noto yo entre México y España, ¿no? Que, que en es- y probablemente por lo cual también me generaba esa sensación yo mismo, ¿no? Que en España siempre parece que cuesta un poquito más y que la gente siempre dice, "Ah, mira, mira, qué restaurante tan bueno, es un guay, es un prepotente, es un soberbio. Frente a México, cuando pasan este tipo de cosas, la gente te anima mucho, te da muchos ánimos, te admira mucho y te dice, "Ay, uf, a ver si el día de mañana consigo montar algo tan bonito, porque a mí siempre me ha gustado también la hostelería". Entonces, son esos matices, ¿no? Y yo creo que el tenerlos ahí en medio a mí me pasaba mucho factura, le daba muchas vueltas a cómo lo podía ver la gente, a cómo podía pensar la gente, más allá de defender lo que yo creía realmente que cómo habría que afrontar este tipo de cosas. Alguien que nos esté escuchando podrá conseguir entender que hay dos tipos de visibilidades ahora mismo, ¿no? Una visibilidad que puede ser más offline, de la calle, de los que te pueden conocer en tu propio barrio, en tu ciudad, e incluso en otras ciudades, ¿no? Para poder conseguir comunidad nacional, qué visibilidad tienes. Y otra que es una visibilidad online, ¿no? O sea, es el tema de las redes sociales y demás. ¿Qué diferencias tú encuentras entre una y otra? A mí se me da muy bien y de forma muy natural la local. Ujú. Siendo honestos, se me da el trato cercano con la gente, presencial, me sale muy natural y genero vínculos de manera muy sencilla, muy profunda, con el hecho de mirarnos a la cara. Por estos medios siempre me cuesta un poquito más, se lo he escuchado decir a más gente, porque yo si quiero que la gente tenga la sensación de que le estoy mirando a la cara, tengo que estar mirando más a la izquierda y no te puedo estar mirando directamente a la cara a ti, ¿no? Entonces, por esa parte me cuesta más. Pero sobre todo, y más allá del matiz de la mirada, me cuesta el pensar las expectativas que tiene cualquiera que quiera escucharme o que me esté escuchando, las expectativas que pueda tener de lo que yo haga o yo diga. Entonces, en un mundo más cercano, eso se controla más. Y a Ujú. mí, me gusta controlarlo mucho todo, en el mundo online, eso es absolutamente imposible. Claro, sobre todo, a ver, y siempre la gente dice, siempre han existido los intercambios de papelitos, ¿no? Cuando estabas en la clase y entonces ponías que fulanito quiere a no sé quién y entonces si te lo pillaban, pues se podían enterar 30, como mucho la clase al lado. Pero ahora mismo, claro, eso puede conseguir hacer una viralidad que millones de personas puedan conseguir tenerlo y sobre todo
porque tampoco sabes cuál es la perspectiva de la mochila de lo que hay, ¿no? Yo el otro día uno de los vídeos se ha hecho virales, lleva más de 300.000 visualizaciones, entonces la gente se queda solo con esos 59 segundos y no quiere conseguir escuchar el contexto entero ni dónde procede ese tipo de reflexión y es muy fácil hacer un juicio, ¿no? Entonces la visibilidad puede acarrear un juicio rápido, pero eso no significa que tú tengas que conseguir esconderte, porque claro, si tú no sabes y conoce ahora tu negocio, que además llevas temas de inmuebles y tenéis una agencia inmobiliaria, ¿no? O sea, para poder conseguir hacerlo, pues cuando alguien quiera conseguir estar contigo, cuando alguien quiera poder conseguir, yo qué sé, llamarte para que puedas conseguir presentar un evento, que ahora sé que estás consiguiendo dar visibilidad a otros empresarios y demás, si no saben que lo haces, van a pensar en 1000 personas y luego aparece siempre la frase, hostia, tío, me lo podías haber dicho, si hubiera sabido que tú te dedicas a esto, te había llamado a ti, ¿no? Sí, y pasa, y me ha pasado ya veces, y yo creo que la mayor batalla a la que me enfrento personalmente en todo este ámbito es en no pensar en querer agradar a todo el que está al otro lado de mi teléfono móvil, y pensar cada palabra para gustar, no ofender, y demás a cualquiera que me escuche, ¿no? Sino en centrarme, buscar dentro y que mi mensaje, porque eso es algo que lo llevo a rajatabla, es que sea natural, mío, nada forzado, eh, pero que sea el que de verdad quiero, sin miedo a que a alguien le pueda sentar mal lo que digo. Yo tengo esa parte muy mediadora, muy de conciliador también, y entonces tengo esa batalla interna, pero sí que he trabajado y estoy trabajando en ello y pienso bastante menos cuando hago algún vídeo, cuando publico algo en redes, porque en lo que me centro es en el objetivo que quiero conseguir, porque una frase tuya, además, que me ha ayudado mucho, es que ninguno de los que yo pueda estar pensando en no molestar, en que no le encaje el mensaje y demás, ninguno de ellos va a venir a final de mes a pagarme ninguna factura que yo tenga pendiente. Con lo cual, tendré que hacer lo que yo estime oportuno, lo que a mí más me encaje, para que a final de mes yo pague mis facturas, tome mis Coca-Colas, si el médico me deja, y me vaya de viaje de la forma que a mí me guste. De hecho, a mí eso me parece muy importante, sobre todo porque la mayoría de la gente dice, ya, pero es que si los demás opinaran, o sea, si tú estás esperando que opinen todos los demás de ti, ya no solo no vas a tener tu vida en la que vas a dejar de ser protagonista y eres un secundón, sino que de repente la gente se cree el lujo de poder conseguir opinar como que pudiera tener el derecho para poder pagar las facturas a lo que tú quieres vivir, ¿no? O sea, lo vemos muy evidente cuando la gente dice, pues que yo no llevaría a mi hijo a este colegio. Perfecto, pero que no lo lleves tú no significa que no pueda conseguir llevarle yo, ¿no? Pero es que yo haría los vídeos de esta manera, conseguiría aparecer en podcast de esta forma y es perfecto, pues hazlo. O sea, es que te lo impide. No, no, es que yo quiero que tú lo hagas así. No, tú podrás elegir que yo decida cómo tienes que conseguir hacerlo si tú pagas todos los costes. Mientras no les pagues, ahí tenemos bastante libertad. Yo sé que te has hecho muy visible y cada vez te estás haciendo mucho más visible, que estás apareciendo en eventos, que has publicado un libro, que estás saliendo en la radio todas las semanas. Oye, ¿qué te ha generado esa visibilidad? En pros y en contras, ¿eh? Que seguro que tienes algún hater ya, alguna cosilla así extra o te habrás quitado gente conocida. En contras, si te digo la verdad, ninguno. En contras, tengo mi cabeza, que muchas veces va buscando esas contras, lo que decía. A favor, pues que muchísima gente, más de la que yo me podría esperar, me escucha, ve los vídeos que subo, escucha el programa de radio en el que participo, en las tertulias de deporte. Ahí es donde puede haber más problema en las tertulias deportivas, porque ya se sabe que Os vais a poner fuera de en juego, el ¿no? tema de fútbol no nos vamos a poner de acuerdo nunca nadie, y ahí es donde más ataques puedo recibir, cariñosos de algunos amigos conocidos en cuanto a esas opiniones. ¿No? Pero es todo le saco cosas buenas, pese a que previo a lanzarlo, previo a hacerlo, yo le he buscado 600.000 cosas malas, ¿no? Pero quizás la más favorable que puedo ver es que a mí el hacerme visible en redes y demás me ha reforzado personalmente en el resto de aspectos de mi vida. Es decir, si yo me atrevo a decir lo que pienso delante de gente que no conozco,
Ujú. A la gente que conozco, a mis clientes y demás, soy mucho más útil para ellos porque me guardo mucho menos mis opiniones más complejas o que pueden hacer un poco más daño, ¿no? Yo creo que me ha hecho mejor profesional, porque hay veces que, sin tú quererlo, le quieres dar un poco de cariño a un cliente o no le quieres dar una mala noticia demasiado gorda y lo suavizas, le acaricias el lomo y esto termina como termina, que a los 2 meses le tienes que decir la noticia mala de verdad que creías que le tenías que haber dicho desde el primer día, pero no te atreviste por no hacerle daño y has perdido 2 meses de tiempo. Entonces, me ha servido mucho también para para ese aspecto profesional del día a día. Oye, y para soñar en grande, porque yo tengo la sensación de cuando eres visible te ofrecen también más cosas. Y cuando te ofrecen otras oportunidades, tú dices, hombre, yo estaré preparado y es como que el techo se eleva para saber hasta dónde puedes conseguir llegar o mínimos y el techo, que es hasta donde puedes conseguir llegar, se hace infinito. Y cuanto más visibles eres, te ofrecen oportunidades donde no podrías o incluso empiezas a soñar con una tentativa donde sí que me atrevería para poder conseguir hacer eso. ¿Cuánto ha crecido tus sueños desde que eres más visible? Exponencialmente, exponencialmente. Han crecido mucho. Eh, yo no suelo, tú lo sabes bien, no suelo decir que no, suelo resistirme mucho, suelo prepararme mentalmente mucho, suelo pensar mucho en mi mente lo que puede pasar. Eh, voy cagado, Pero hablando vas. mal y pronto, y después termino diciendo, "No, esto es una gilipollez". O sea, no ha sido, o sea, lo he hecho 1000 veces peor yo en mi cabeza de lo que luego ha resultado, ¿no? Y eso me ha pasado pues con eventos, con charlas, con algún monólogo entre amigos, pues con todas estas cosas que la cabeza le da muchísimo más relevancia de lo que realmente tiene. Te ayuda a prepararte, pero te enseña que en el fondo no tienes que tener tanto miedo o que pasarlo tan mal para ir dando esos pasos, ¿no? Que hay que mantener esos pasos firmes, pensados. Esto no se trata de ser un kamikaze, yo no lo seré en mi vida, pero de sí de ser valiente. Ujú. Oye, has dicho que tú has sido incluso cagado y si hay una definición por ahí del miedo que dice, o los valientes que tienen una sola diferencia con los cobardes es que los dos tienen miedo, pero el valiente da el paso al frente. ¿Qué sucede cuando alguna vez, aun teniendo ese miedo, no has dado el pase? ¿Cuánto te has arrepentido? ¿Cómo has corregido el rumbo para poder conseguir hacerlo? Porque habrá gente que nos escuche ahora y diga, bueno, yo quiero ser visible, pero es que todavía me da muchísimo pánico y no sé muy bien cómo hacerlo. Eh, yo creo que lo que más me ha dolido es la frustración. Me ha generado frustración. Y ya te digo, no porque no lo haya hecho, sino porque lo haya hecho más tarde, generalmente. Me suelo atrever, pero y no es comparación, si alguien tarda igual 2 días en hacer una cosa, igual a mí me pueden costar 4 en dar ese paso, eso que es algo más arriesgado, algo más nuevo, más atrevido. Y luego me frustro un poco porque digo, joder, pues es que podía haber hecho 2 cosas en este plazo, no solo una, porque me tiré 4 días pensando en cómo hacerlo y al final me he atrevido y no era para tanto, ¿no? Pues va un poco en esa línea, en la línea de darte cuenta, de entender, de mirar hacia adentro y decir, es que casi hay una canción de Viva Suecia que dice, la verdad es que nada es tan importante, ¿no? Hay pocas cosas importantes en la vida y de todas estas que nos dan miedo, yo creo que igual ninguna de ellas entraría ahí, ¿no? No, de hecho, fíjate, nada como analizar todo con un poco de perspectiva y tiempo, ¿no? O sea, la importancia que le puedes dar a haber conseguido en vez de sacar un 9,7 sacar un 9,3 y el mundo que hace sobre eso, y luego te das cuenta que nadie se acuerda de tu 9,3 o que nadie se acuerda cuando de repente te rechazaron un chico cuando fuiste a ligar con él y ni te acuerdas tú ni siquiera de cómo era la cara. O sea, como la perspectiva de tiempo hace, ¿no? Que lo veamos también de un modo distinto.
Has escrito un libro casi hace un año. O sea, publicar, escribiste un libro ahí, yo me imagino que te vistes encima de un escenario, firmando tus primeros libros, tus primeras copias, contándole a tu madre que tenías ahí un libro publicado. Oye, cuando te hiciste visible de esa manera y encima le dijiste a otro que escribías y eras autor, ¿qué clic tuviste que hacer dentro de tu cabeza para llevarlo a cabo? Bueno, lo hice a medias, ¿eh? Yo creo que lo estoy rematando ahora. O sea, tengo amigos que Has empiezan a, pillado- que empiezan a comprar el libro y a enterarse de que escribí el libro hace 3 semanas. Eh, que manda narices. Si te lo planteas, que tus amigos, tu grupo cercano no se haya enterado de que has vendido un libro, pues has podido afinar bastante más en las técnicas de venta que has hecho, ¿no? Pero sin duda es un salto al vacío, que no es tanto al vacío en este caso cuando lo escribes mentorizado y ayudado por tu parte, por el programa Neven, pero sí es un salto al vacío porque te enfrentas todos los días a ti mismo a la hora de exponer en un libro lo que quieres contar sobre tu práctica profesional, haciéndolo, en mi caso, de una forma sencilla, agradable e incluso intentándolo hacer gracioso, para que esto no sea un ladrillo. Libros inmobiliarios hay miles y habrá tostones, habrá libros muy técnicos y yo lo que buscaba es un libro que abriese los ojos de la gente a las cagadas que no tenía que cometer en el momento en que se plantea poner a la venta su vivienda, ¿no? Y, y es uno de los grandes cambios en mi vida en cuanto a visibilización. Eso ya está colocado ahí en Amazon, cualquiera lo puede comprar y cualquiera le puede decir que es maravilloso o que le parece una puta mierda. Bueno, seguramente te digan que es maravilloso, pero para los que nos están escuchando, ya que tus amigos han enterado hace 3 semanas y estamos dándole visibilidad o audiovisibilidad, no sé cómo se diría directamente este audio, ¿cómo se llama tu libro? El libro se llama Cómo vender tu vivienda sin enladrillarte. ¿Por qué? Pues se podía haber llamado Cómo vender tu vivienda y no cagarla, pero quedaba un poco más fino y el concepto de ladrillarte pues se puede utilizar para muchos aspectos de la vida, no solo en el inmobiliario, sino en el personal, en el familiar, en el sexual, en todos. Es importantísimo no enladrillarse en esta vida. Oye, te imagino haciendo varias cosas y tengo así como dos propuestas ahí muy de ni de coña como para ti. Una, ¿has pasado por algún tipo de congreso o evento desde el punto de vista del sector inmobiliario sin tener a lo mejor ni siquiera ningún stand, pero yéndote una mochila con libros y hablando con gente que quiere conseguir vender su piso y hablándoles con ellos para poder que sepan y tengan esas pautas con tu libro a cuestas? No, no, eso no lo he hecho. He participado en ferias inmobiliarias con stands nuestros de la inmobiliaria, pero con carácter previo Al a libro. ninguno de estos del libro y demás. Y sí es cierto bueno, que estoy buscando alguna alternativa en alguna conversación para ver si recuperamos o alguna feria inmobiliaria en León en el que podamos promocionar nuestro producto y Yo lo a veo los por el que húmedo. Yo lo veo por el húmedo. O sea, una mesa ahí en una terraza, que además vosotros tenéis dos restaurantes espectaculares, ¿no? Ahí en la mar y la lumbre. Yo veo una mesita ahí, habla con el autor para no ladrillarte, ponemos unos ladrillos, ponemos un libro y todos los que pasen por el húmedo que quieran ver el libro, es una opción. No, no. también me sé un par de trucos de magia, con lo cual si el tema de los libros no se para por algún momento la gente y tal, pues empezamos con la magia. Fíjate que cada vez creo que está más complicado y además ahora con todas las nuevas leyes. Y la segunda que veo la opción es, tú ahora mismo estás presentando eventos, pudiendo conseguir hacer visibles a otras personas, consiguiendo hacerlo de esa parte que tú dices del humor para que no sea exactamente igual y además te ofreces, oye, ¿ya te has propuesto y retado para poder conseguir estar llevando el evento de Parallax entre México y León, que tú estás ahí entre medio mexicano, medio leonés, para poder conseguir presentar esas 450 empresarias a los top 10 de los que van a ir referentes? Bueno, para Ajax haremos algo, sí. Estoy
Estoy subido al tren, haremos alguna presentación, todavía se está definiendo el Bonito. qué, algo haremos, si será distinto, será gracioso seguro, porque no entiendo la vida de otra forma, o sea, incluso estando cuando estoy jodido. Ujú. Así que en Parallax, ese congreso que se iniciará este año en México y vendrá el año que viene a León, allí contaréis conmigo y con mis dotes del escenario. Qué bueno. Pues fíjate, si yo te hubiera escuchado hace 2 años, no habría afirmado con que eso lo fueras a hacer. Así que sepa la gente que la visibilidad es evolutiva, que va cambiando según más cambian tus creencias y porque aún no lo hayan hecho no significa que dentro de 3 meses no puedan conseguir haber cambiado mucho las cosas y yo creo que tú eres un claro ejemplo de ello, ¿no? Sí, tú sabes, tú me conoces ya bien, sabes que soy un poco dramas también. A mí con los temas médicos me entran los miedos, me entran las cosas y ahora que he pasado hace pocos días por chapa y pintura, pues he tenido algún episodio en el postoperatorio que no ha sido demasiado agradable para mí. Yo creo que para Sandra, que me ha acompañado, tampoco ha sido tan agradable, pero ha tenido dotes cómicos. Y yo una cosa que, joder, que desde ese día que pasé una mala noche ahí con unas arritmias y tal, y que me asusté y que me dolía la cabeza y estaba un poco con miedo, pues yo hice algo que suelo hacer con cierta frecuencia cuando me encuentro un poco malito. Y es que llamo a Sandra para despedirme, para decirle qué le tiene que decir al resto de gente y tal. Pero por primera vez en mi vida pensé en las cosas en las que me arrepentiría, de las que me arrepentiría si de verdad, o de las que me estaba arrepintiendo en ese momento, pensando que podía palmarla esa misma noche en mi dramatismo de locura total, ¿no? Ujú. Y eso me indicó al amanecer al día siguiente que voy por la buena línea. Qué Es bueno. decir, una de las cosas que más me arrepentía esa noche era de todas las cosas que había dejado de hacer por miedo y que ahora que las estoy afrontando, estoy empujando, estoy yendo hacia ellas, digo, a ver si la va a palmar ahora. O sea, cuando tengo ya muy claro lo que quiero hacer, cómo quiero empujar, cómo quiero seguir viviendo y abriéndome al mundo, a la vida y quitándome todos esos miedos, ¿no? Digo, ahora me quito esos miedos, la palmo. Pues No, no lo veo, no lo veo apropiado, no creo que sea el momento. Mira, a ver. no es el momento, pero ya digo que es una reflexión que me marcó mucho hace 3 días. Claro, yo he tenido la suerte, habrá gente que piense que en la desgracia, pero he tenido la suerte de tener muy próximo las enfermedades, al ser médico de urgencias y demás y tal, y creo que lo aprendí eso muy rápido, o sea, porque hoy podías estar hablando con un compañero espectacularmente y 2 semanas más tarde te decían, tío, estaba de baja porque le han diagnosticado un cáncer en estadio 4, no sé qué y tal, y tú decías, ¿de qué me estás contando, tío? Si habla hace 4 semanas. Entonces, esto de no dejar para mañana lo que hoy pueda disfrutar, lo llevo con la ropa, con estrenar todo rápido, con conseguir no tener esa conversación. Y sobre todo con dar todos los si quiero, porque yo creo que cuando empezamos a hacer si quiero, no solo aparece la visibilidad, sino las oportunidades. Y en las oportunidades hace que nosotros podamos conseguir soñar con un mundo mucho mejor y diferente. Así que me alegro que vayas a estar en México, así yo voy más tranquila. O sea, la taquicardia me la sostienes a mí. Yo me conozco perfectamente el país, Rosa, hasta estar con un mexicano eh, Yo, de yo voy que de pura cepa corre, contigo al lado. corre sangre mexicana por mis venas, yo me sé mover. Yo soy un 6 de eneatipo, con lo cual en Vamos a todo lo ver, que puede seguro pasar en que México lo he pensado antes de salir de casa 2 días antes. buenísimo. ¿Ves? Pues eso me da mucha opción y sobre todo darte las gracias porque nos haces que las cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Que nos atrevamos, que podamos conseguir escuchar. Yo espero que mucha más gente te escuche desde esa parte del humor y sobre todo que se atreva, ¿no? O sea, que es verdad que a veces no tienes que ser un súper comunicador, ni tener solo una propuesta de valor, ni tener solo una imagen único, sino que te tienes que atrever. O sea, te tienes que atrever a poder conseguir ver, a ser capaz de poder conseguir vender paraguas si es necesario en una estación de trenes en Valladolid o hacer cualquier cosa, porque al final eso cambia esa parte de propósito, ¿no? Exactamente. Y de verdad, a la gente que pueda estar escuchando el podcast o que nos vea
podcast por YouTube. He pasado por ahí, sigo pasando por ello. Me pueden poner un mensaje por Instagram, por correo electrónico a la inmobiliaria Burgonuevo, buscarme la forma que quieran, que ya sea desde el punto de vista estrictamente profesional de los inmuebles o bien de la vida, del atreverse, del quitar los miedos y demás, podemos hablar de lo que haga falta. Que yo lo que he aprendido en este último año y medio es que las cosas cuando se hacen en conjunto y con gente que va toda buscando los mismos objetivos, el crecimiento y mirar en otra dirección, es todo muchísimo más sencillo. Pues me voy a quedar con eso, John. Me parece que es una reflexión muy chula. Nos han acostumbrado en una sociedad a poder ir solos desde el punto de vista más de la mediocridad, ¿no? Para no poder conseguir crecer, para no tener esa parte de visibilidad. Creo que cuando somos visibles es más fácil que nos vean. Y esto es muy sencillo, ¿no? Si ponemos una vez una metáfora que me gustó mucho, no sé, tú tienes un vaso de agua y le echas de repente 10.000 litros de micromina, se tiñe todo rojo, ¿no? O sea, se pone así en esa parte marrón. Pero si ese agua lo diluyes directamente en una bañera toda llena de agua, prácticamente no se ve. Si coges esa bañera y lo metes en un océano, tú eres totalmente imperceptible, ¿no? Entonces, creo que podemos utilizar la parte de la visibilidad, que en vez de que nos quedemos solo en un vaso de agua, que podamos conseguir estar en un océano mucho más grande, pero acompañados, porque si hay mucha más gente que está en esa tintura, en esa forma de ver, vamos a poder conseguir conocer lo que queramos y algo más. Y este podcast tiene parte de eso, para que otras personas puedan conseguir ser más visibles, para que podamos conseguir que otras personas escuchen esas 1.500, 2.000 personas que están escuchando su reproducción de esto. Aquí les avisamos a que lo compartan, a que se suscriban, a que puedan escuchar grandes profesionales, que hay más de 250 entrevistas hechas con gente que es espectacular, sobre todo porque a lo mejor ellos no les conocen porque no son visibles para ellos, pero que a lo mejor hay un clic ahí, un pensamiento, una palomita que hemos dejado ahí, una semilla que hace que lo cambie todo y sobre todo porque al final todos somos humanos, todos respiramos, todos meamos, cagamos, iba a decir que de vez en cuando hasta follamos y nos dejan y todo eso, ¿no? Sin duda, sin duda, Pero siempre que se bueno. puede. Pues John Ander, Aragón, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast, por haberte venido a Inviven, por habernos contado tu realidad desde una forma honesta, cercana, tranquila y desde esa parte del humor y contándonos que tú sigues teniendo miedos y aún así das un paso al frente para poder ser visible. No, al contrario, muchas gracias a ti. Un auténtico placer formar parte de este podcast con esta planilla de gente que si alguien va a escuchar este podcast por mí, porque me conoce, que siga tirando del listado para atrás porque les va a explotar la cabeza con la cantidad de personas que han pasado por aquí que tienen muchísimo que contar. Muchísimas gracias, señorito. Bueno, pues para el resto ya lo sabéis, lo acaba de decir Yolander. Lo mejor que podéis hacer es suscribiros. Más de 250 entrevistas. Llevamos más de 6 años haciendo esto. Gente en el que yo, como no era visible anteriormente, no me atrevía a llamar a la puerta, pero empecé a llamar a la puerta para hacerme visible y he tenido la suerte de entrevistar a gente espectacular. O sea, es cuando digo espectacular, gente que nunca había soñado, pero tuve que hacerme visible para poder empezar a soñar en grande. Así que yo te invito a que tú seas visible para soñar, para poder crecer, para que lo hagas como está haciendo Jonander con justamente con esos miedos, pero que no dejes de soñar en ningún momento, porque una vez que nos quitan los sueños, nos quitan absolutamente todo y entonces sí que nos dejan desnudos de verdad, a pesar de que tengamos mucha ropa. Así que te veo por aquí, te sigo escuchando, poniendo reflexiones, escribiéndome, registrándote en rosamontana.com donde tú quieras, pero haciendo que las cosas pasen. Y eso solo podemos hacerlo si damos un paso al frente. Así que hazte visible y deja de esconderte. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.